ustedes? Bienvenidos a este último programa de junio, ya en temporada de invierno. Esto es Presencia Cultural. Para empezar el programa, les traemos una conversación muy especial. Nuestra entrevistada de hoy es una escritora. Su nombre es Rosario Llori. Rosario publicó a fines del año pasado su primer libro llamado Infértil, una obra donde no solamente explora el mapa de la escritura y la creatividad, sino donde traza un mapa mental y emocional de sí misma. Ella se vale de la literatura para contar desde su experiencia una verdad que afecta a muchas mujeres: la imposibilidad de concebir, de ser madre, de traer hijos al mundo. Una experiencia profunda, fuerte, que la autora narra con valentía y con mucha agilidad. Estoy segura que esta conversación y la lectura del libro también generará más de una emoción, no solamente en mujeres, sino en cualquier persona que se acerque a esta historia. Iremos con eso en el primer bloque y luego visitaremos el taller de Sefirú, de Stephanie Rosales. Es una artista visual cuyo trabajo está fuertemente influenciado por el anime y el surrealismo. Las formas oníricas de su arte son plasmadas en acuarela, en acrílico. Visitamos su taller donde ella no solamente crea, sino también ofrece clases de acuarela, dándole así pues un impulso a la creatividad de todos aquellos que se embarquen en la aventura del arte. La exposición recomendada esta semana se titula Revelación de los cuerpos femeninos. Aquí Mario Colán y Pernell Marcón nos presentan un trabajo fotográfico estéticamente bello y políticamente cuestionador, porque invitan a los espectadores a cuestionarse sobre lo que significa la belleza de un cuerpo. ¿Qué es lo bello en el cuerpo? ¿Es bello o es solo normativo? Hemos conversado al respecto con Mario Colán y con el curador de la muestra, Jorge Villacorta. Finalmente tenemos en El Placer de los Ojos un bloque que hoy viene más diverso que nunca. Nos trae, por ejemplo, información sobre Asesino Implacable, que es la última película en la que actuó James Caan, este actor recordado por su papel de Sonny Corleone en El Padrino 1, y hemos aprovechado este estreno para revisar su filmografía, que está disponible en diversas plataformas y en streaming. Raúl Cachay nos trae también un perfil de Mia Goth, la nueva reina del cine de horror, que ya nos sorprendió con su actuación en películas como Pearl del año 2022 o con el remake de Suspiria. Pues bien, ella trae una nueva película que llegará en julio a nuestra cartelera y se titula Maxine. Y no podía pasar desapercibido el estreno en streaming de Bratz, que es un documental sobre los Brat Pack, es decir, el grupo de actores que en la década de los 80, o sea, en mi década, descolló por su participación en películas juveniles, muchas de ellas dirigidas por John Hughes, como ese clásico que se llama El Club de los Cinco. ¿Qué fue de ese Brat Pack? Lo sabremos en el bloque de El Placer de los Ojos. Esto y más tenemos para ustedes. Abríganse, pónganse cómodos y quédense con nosotros los próximos 60 minutos. Esto es Presencia Cultural. Tomar un corazón roto, convertirlo en arte, es una consigna bastante difícil. Requiere de valor, de constancia, talento y una disposición especial para mirar los pedazos de ese corazón. Y eso hace, de alguna manera, nuestra invitada de hoy, la escritora Rosario Llori, en su primera novela, que se llama Infértil. El libro fue publicado a fines del año pasado y cuenta la historia de una mujer en sus múltiples dimensiones. Es una mujer trabajadora, inteligente, con una relación estable, que en determinado momento se entera que no puede tener hijos. Es una historia que tiene dolor, pero está alejada del melodrama. Infértil habla de una mujer que se enfrenta a lo que el mundo espera de ella, a sus propios dolores, pero que también mira su vida desde la gratitud. De verdad que yo he disfrutado muchísimo con esa conversación con Rosario, con el libro, por supuesto, y les invito a ustedes a que disfruten esta conversación conmigo. Una de las cosas que a mí más me gustaron de tu novela, Rosario, creo que tiene que ver con que presentas un tema que es muy universal, muy tabú, que genera muchas incomodidades, genera el comentario de muchas personas que rodean
a la mujer que es infértil. Incluso la palabra causa profundas tristezas y confusiones, más allá de en una misma, en los demás. Lo que agradezco de esta novela creo que tiene que ver con que, a pesar de ser un tema dramático, la forma en que está escrita no tiene este melodrama, sino más bien presenta la lucha de la autora, del personaje, que es la autora, que eres tú, y su duda existencial profunda, que naturalmente tiene dolor y todo, acerca de no poder ser madre. Mira, yo cuando empecé a escribir, ya lo he dicho varias veces, ¿no? La novela es una novela basada en una experiencia personal muy íntima que yo había tenido con mi pareja. Yo sentí al momento de elegir ese título que era una palabra que yo muchas veces había escuchado utilizado como un insulto o que se decía un poco a media voz. Y creo que la infertilidad es algo que muchas mujeres o muchos hombres llevan con vergüenza, con culpa, ¿no? Y yo no quería que fuera así, ¿no? Yo decía, ya, esta es una situación y hay que llevarla, ¿no? No es la mayor desgracia, es una prueba. Hay momentos de tristeza, pero también hay momentos de alivio, hay momentos de deseo, pero también hay momentos de duda, ¿no? Entonces yo no quería que la historia se convirtiera en una historia lastimera o que se mirara con condescendencia a la mujer que no puede tener hijos, sino más bien presentar a una mujer que ha alcanzado muchas cosas en otros aspectos de su vida, ¿no? Tiene un trabajo, tiene una pareja estable, tiene una muy buena relación, bueno, escribe, tiene otros intereses, y la maternidad está ahí como una duda en un momento en el cual, bueno, pues ella se aproxima a los 40 años y ya está en el momento en el cual tiene que tomar la decisión, ¿no? Está como frente al abismo. Y ese es el momento en el cual se sitúa la historia, ¿no? Pero yo no quería que se convirtiera en, ay, pobrecita, pobre de ella, ¿no? Ahora qué va a ser, no va a ser madre, la mayor tragedia del mundo, ¿no? Claro. No, yo quería que ella más bien se apropiara de ese espacio y dijera, ok, puedo o no puedo ser madre, y no solamente por una cuestión física, sino también lo puedo decidir. Justamente eso es lo que trabaja la novela, ¿no? Trabaja ese espacio de duda. Empezó un poco como un ejercicio de diario, recopilando una serie de cosas que te sucedían en esos momentos, ¿no? Sí, sí. Yo en realidad no me di cuenta que estaba escribiendo una novela y no tenía ninguna intención de publicarla hasta que ya tenía la novela prácticamente escrita, ¿no? Ya tenía como 80 páginas y dije, ah, ok, acá hay una historia que realmente vale la pena, ¿no? Yo cuando empecé a escribir lo hice más bien como para no olvidarme, ¿no? Sentía que todo se había puesto en marcha tan rápido y que tenía tantas emociones, tantas dudas, y a la vez me vi de pronto en este procedimiento médico que es invasivo, que es hormonal. Esa sensación, ese estado hormonal, esa indecisión, esas dudas, esa pena, exacerbaron un poco mis propias dudas sobre la maternidad. Estadísticamente no lo sé, pero deben haber muchísimas mujeres con los mismos problemas de infertilidad por los que atravesaste tú. A lo mejor no hay un nivel de información tan abierta y honesta con respecto a todo lo que puede girar alrededor de la infertilidad en temas emocionales. No sé, hay programas médicos que hablan sobre cómo se puede solucionar la infertilidad o cómo no se puede solucionar, pero todavía no hay como espacios de normalizar este tema. En la literatura peruana, pero en la literatura en general, es un tema nuevo, es un tema poco explorado. ¿Cuán nuevo? Bueno, digamos que los primeros tratamientos de fertilización in vitro se dan en la década de los 70. Claro, ¿no? sí, O sea, 50 años que existe en el campo médico y digamos, no sé cuándo se habrá tratado por primera vez un tratamiento in vitro en la literatura. En un momento dejé de leer, porque dije, este es un tema muy íntimo, ¿no? Y sentía que si empezaba a leer otros autores me iba a pasar un poco lo que te pasa cuando te vas a otro país y se te pega un acento, ¿no? Y que iba a empezar a encontrar como recursos literarios de otros autores y los iba a empezar a usar. Y yo lo que quería era un tema tan íntimo que quería encontrar un lenguaje propio, un tono pausado. Y cuando ya tenía más o menos clara la historia, el tono, ¿no? la narración que quería, empecé a leer exclusivamente a mujeres. Porque sí me parecía que me quería empapar de esta voz y esta mirada femenina que ahora está además tan en boga en la literatura. Yo dije, bueno, voy a empezar a escribir y a explorar ese tema también, ¿no? Los estímulos que una mujer recibe de amigos, de familia, del entorno,
en cuanto al tema de la imposibilidad de ser madre, ¿cuánto te afectaron a ti? O sea, digamos, creo que sí hay una predisposición y hay una presión que tenemos las mujeres desde que somos niñas, con los juegos que hacemos, ¿no? Estamos un poco siempre orientadas hacia el cuidado y hacia la maternidad, desde que te regalan tu primera muñeca o desde que a los 12 o 13 años te viene la regla y te dicen ya estás lista para ser madre, cuando en realidad no estás lista para ser madre. Y después están los comentarios que se van incrementando en la medida en la cual tú envejeces, ¿no? De se te va a pasar el tren, cuánto más vas a esperar, ¿no? Por lo menos uno, ¿no? Congela óvulos un montón. Ahorita tú caminas por la calle y hay letreros ¿no? Claro. Publicidad que te dicen congela óvulos. Yo la verdad es que nunca había estado muy segura de si quería ser madre. Sí sentía como el reloj biológico acelerándose. Por ejemplo, cuando yo decidí ponerle como título infértil a mi novela, que además quería que sonara como un insulto, quería que fuera un título impactante, y la gente me preguntaba, vas a escribir, vas a sacar un libro, ¿cómo se llama? Yo sentía que tenía que pedir disculpas antes de decir el título, ¿no? Como decirle, por favor, no te sientas mal, pero se llama así, va sobre esto, ¿no? Y después me di cuenta del absurdo que era, ¿no? Porque finalmente es algo que sucede y que se tiene que tratar también con naturalidad. Y a raíz de la publicación del libro, una de las cosas que más satisfacción me dio es que he recibido mensajes de un montón de mujeres que me escriben y me agradecen haber creado un poco el espacio, ¿no? Y que se han visto reflejadas en mi historia, en mis dudas, ¿no? Incluso mujeres que ya son madres u hombres que son padres y que igual me dicen, oye, yo pasé por lo mismo, ¿no? Pero hay algo ahí de universal también en la historia, ¿no? Por lo que estamos conversando, podrían creer que sería una especie de libro que ayude, sin ser un libro de autoayuda, y estoy segura que está lejos de serlo, pero no puedo negar que cuando yo lo leí, porque he pasado por una experiencia más o menos similar, no tuve un diagnóstico de infertilidad, pero tuve una búsqueda, lejos de ser un libro de autoayuda, tengo que decir que sí me dio un alivio, ¿no? Sentir que habían personas, mujeres valientes, muy valientes, que quieran compartir con esa inteligencia y sensibilidad y mucha creatividad en la prosa también para escribir sobre un tema que es muy real, ¿no? Conforme iba leyendo me daba cuenta que pasas de esos picos de emociones que suben y bajan con respecto a la ilusión, la desilusión, la duda, la incertidumbre, la absoluta convicción de que estás haciendo lo correcto. Entonces es bonito ver este zigzagueo de subidas y bajadas de emociones porque la experiencia misma es así, ¿no? Es completamente así, no solamente porque es un proceso hormonal, sino porque muy rápida y muy de pasos, ¿no? Entonces cumples el primer paso y tienes una meta inmediata y tienes la siguiente meta inmediata y en cualquiera de esos pasitos puedes fracasar o puede funcionar el tratamiento. Y cuando yo estuve en este proceso también leí algunos libros de autoayuda que me habían recomendado y sentía que a mí no me ayudaban mucho porque tenían más bien esta mirada de que siempre tienes que estar convencida, ¿no? Y si tu voluntad flaquea, eso es lo que hace que fracase el tratamiento. Yo decía, ¿por qué tiene que ser así? O sea, realmente una mujer puede enfrentar la maternidad o enfrentar un tratamiento de este tipo sin tener ninguna duda, sin tener ningún tiempo, o sea, ningún miedo, sin temerle a que tu cuerpo se transforme, sin tener miedo de que de pronto tu vida vaya a cambiar, tu relación de pareja vaya a cambiar radicalmente ante la llegada de un hijo. También, ¿no? Entonces estaban todas esas dudas que yo tenía y que me parecía que eso no necesariamente disminuía mi deseo, ¿no? Entonces estaba ahí, ¿no? Como debatiéndome y eso está muy, muy presente también en la novela. No, sin duda. Pasado el tiempo de haber publicado el libro y pasado el tiempo de ya el cierre de esta etapa y decir, bueno, hasta aquí llegué, no fui madre y sé que tienes una vida con la que eres muy feliz y agradeces todo lo que haces y tienes una relación saludable, un buen trabajo y todo lo demás. Aún así, con todo eso, si es que tú dices, mi vida está muy bien sin hijos, también podría estar muy bien con hijos, digamos, por ¿no? supuesto, no me cabe la menor duda,
pero también uno sigue recibiendo de repente la observación cierta dubitativa de aquellos que dicen, ah, bueno, pues eso lo hice porque ya pues no le quedó otra, entonces hay que tapar la tristeza de la no maternidad con que ya, pues no, asumir, pues ya, pues no... Como si fuera una especie de mecanismo de defensa, ¿no? Como tratar de tapar el sol con un dedo. No, yo la verdad es que sí estoy muy contenta con mi vida e incluso después de haber escrito la novela, incluso después de haber tratado en 2 oportunidades con este tratamiento, igual a veces me da, no sé si necesariamente una pena, sino como una suerte de nostalgia, ¿no? Del camino que no se siguió, ¿no? Porque creo que también hubiera sido probablemente muy lindo tener hijos con sus propias dificultades y con sus propias dudas, ¿no? Pero creo que el otro camino también está bien y también tiene sus satisfacciones y también tendrá sus tristezas, ¿no? Pero lo que yo quería era un poco desmantelar esta idea que te empuja hacia la maternidad como desde que eres muy chiquita, ¿no? Y que te lo marca como un camino y como una meta. Y no, yo no necesariamente estaba de acuerdo, ¿no? Creo que hay otras maneras también de ser feliz y de sentirse realizado y de invertir tu creatividad y tu amor, ¿no? En otras cosas también. ¿Cómo has sentido que este proceso creativo de escribir esa novela, no sé si la palabra es correcta, sanado o ayudado? Me ha ayudado. Personas que no la hayan leído y la quieran leer se van a dar cuenta que la novela es súper fragmentada en su estructura, ¿no? Tiene incluso entradas que tienen solamente una pregunta, una oración. Y mi escritorio lo tenía pegado lleno de papelitos y los iba moviendo y por meses me pasé solamente moviendo recortes de papelitos donde estaban todas esas entradas, ¿no? Y yo creo que escribir es un poco unir esos puntos también, ¿no? Como podría ser también la terapia, ¿no? O el psicoanálisis, ¿no? Porque tú vas narrándote y vuelves sobre aquellos temas que te obsesionan y los vas identificando y de ahí les vas dando forma. Como seguramente a otras personas le ayudan la meditación o el deporte, ¿no? Pero para mí era la escritura, era poder darle forma a través de las palabras y poder representar estas emociones que a mí se me hacían muy confusas, ¿no? Entonces fue un poco como ir disipando la niebla. Momento de hablar de cine en El placer de los ojos. Llega a nuestra cartelera una película que se llama Asesino Implacable. El director es Philip Noyce, que es la última película que protagonizó James Caan, ese maravilloso actor que nos dejó en el 2022, pero quien podemos recordar en extraordinarios papeles. El más conocido, sin duda, es el impulsivo Sonny Corleone en El Padrino, el primer Padrino, pero también ha hecho otros personajes inolvidables, como por ejemplo el escritor Paul Sheldon en Misery, la inolvidable y muy perturbadora película en la que Caan encarna el sujeto de la obsesión de Annie Wilkes. El estreno de Asesino Implacable es la excusa para repasar la carrera de James Caan con todas las películas suyas que podemos encontrar en diversas plataformas de streaming. Aquí les diremos dónde ver El Padrino, Misery y otras películas más. Además, Raúl Cachay le dedica una parte de este bloque a Mia Goth. Mia Goth ha sido llamada ahora la nueva reina del cine de terror. Lo cierto es que Mia Goth ha sorprendido a la crítica y al público con una actuación increíble en la película de terror psicológico Pearl, donde interpreta a una muchacha de campo que está obsesionada con ser una estrella. Esta obsesión termina llevándola a la locura. Bueno, esta celebrada actriz protagoniza ahora Max Sin, que es una nueva película de terror que llega a nuestra cartelera en julio. Vamos con todos los detalles con Raúl Cachay aquí en El Placer de los Ojos. Max, I'm the private detective hired to find you. My employer is a very powerful man. The past ain't finished with you. It's gonna keep knocking at your door. Tragically, another victim of the Night Stalker. If I knew 3 people who were murdered in 3 days, I'd be pretty scared. What are you hiding, Maxine? El estreno más esperado del mes de julio, sobre todo para los fanáticos del cine de horror, el cine fantástico, de ciencia ficción, es sin duda Maxine, de Ti West, el cierre
de la trilogía que empezó algunos años atrás con X. My wife is not well. What happens after dark? Que tuvo un segundo estadio absolutamente notable con la precuela Pearl. I wanna be special, dancing up on the screen like the pretty girls in the pictures. I know what I've done. Bad things. Terrible, awful, murderous things. I want to be loved from as many people as possible. Y que ahora vuelve con un reparto realmente estelar, con figuras como Giancarlo Esposito, Kevin Bacon, Michelle Monaghan, la cantante Halsey, Elizabeth Debicki, en fin, y que vuelve a traer en el papel principal a la actriz británica Mia Goth, que a los 30 años de edad se ha convertido ya en una de las grandes reinas del cine de terror y del cine fantástico de nuestro tiempo, porque además de las dos películas que ya mencionamos de Ti West, que son, les dije, notables y que justifican toda la expectativa que viene despertando Maxine, Mia Goth ha protagonizado ya muchos otros films que se enmarcan dentro de estos géneros y que también, felizmente, podemos encontrar en el streaming. Ella es protagonista, por ejemplo, del remake de Suspiria, del director italiano Luca Guadagnino. You are living with dangerous people. Three mothers, pre-God, pre-devil. Mother tenebrarum, mother lacrimarum, and mother suspiriorum. Darkness, tears, and sighs. Es un remake muy intenso, muy interesante de la película clásica del italiano Dario Argento. A Mia Goth también la podemos encontrar en Hike Life, una película de la esencial e imprescindible realizadora francesa Claire Denis, que también se encuentra disponible en el streaming. Scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea of recycling us. To serve science. O en películas como La cura siniestra de Gore Verbinski, que está disponible en Star Plus. You said no one ever leaves. What happens to them? I saw the bodies. Listen to yourself. You're not a well man. You're trying to make me think I'm insane. What's happening to me? It's all part of the cure. There is no cure! Accept the diagnosis, and you will see. O, por supuesto, la película que marcó su debut en la pantalla grande, que es Nymphomaniac, de Lars von Trier. Que, bueno, es una prueba que tampoco podemos encasillar exclusivamente a Mia Goth en los géneros fantásticos de horror, porque también ha estelarizado películas de otro corte, como la película Aventuras Everest, el film de época Emma, al costado de Anya Taylor-Joy. Emma. Otro film, diría, imprescindible, protagonizado por Mia Goth, que se encuentra disponible en el streaming, en este caso en la plataforma Max, es Infinity Pool, o Muerte Infinita. Looks just like her. Maybe think of it as a gift. It's like a new skin working into place. This is just a little game. But I can take some blood.
del director Brandon Cronenberg, el hijo del mítico realizador canadiense David Cronenberg, que parece haber heredado de su padre parte de su talento y de su visión del mundo y viene desarrollando una filmografía realmente interesante. Infinity Pool es otro film brillante, surrealista, quizás un poco difícil de ver, pero que vuelve a traernos a una actriz que parece haberse convertido ya en el rostro ideal para este tipo de películas perturbadoras, pero a la larga siempre gratificantes. Y de hecho, su próximo proyecto está despertando también muchísimo entusiasmo entre los fanáticos porque se trata nada menos que de una nueva versión de Frankenstein, la novela clásica de Mary Shelley, que esta vez será llevada al cine por Guillermo del Toro, el grandioso realizador mexicano, que ha convocado un reparto realmente interesante con actores como Oscar Isaac, Christoph Waltz, al lado de Mia Goth, en lo que sin duda será uno de los estrenos más esperados del 2025. Mientras llega Frankenstein, no se pierdan Maxine, que estará en nuestra cartelera a partir del 11 de julio. If I tell you something, we've got confidentiality. What'd you do? This is the defining role of your career. Whatever's going on in your life that's interfering with this picture, squash it. I intend to. Maxine. You're a movie star. Hace casi exactamente 2 años falleció uno de los actores icónicos del cine de Hollywood, James Caan, quien precisamente dejó de existir el 6 de julio de 2022 a los 82 años de edad. Coincidentemente, se ha anunciado para el 11 de julio la llegada a nuestra cartelera de Asesino Implacable o Fast Charlie, del director australiano Philip Noyce. Fast Charlie. I got more men than you got bullets. Bullets are easy to get. What do you want? You, not breathing. And how you gonna do that? I'm doing it. Que justamente y paradójicamente fue la última película en la que actuó James Caan. De hecho, Caan murió 2 o 3 meses después de finalizado el rodaje de este film, en el que interpreta a un capo de la mafia envejecido, que está pensando más en el retiro que en nuevos golpes criminales, y que vuelve a mostrar a James Caan en una de sus especialidades, que es la de interpretar a personajes que son rudos y muy vulnerables al mismo tiempo. Creo que la película de Noyce, que si bien es un film de acción competente, entretenido, pero no mucho más que eso, y creo que lo más interesante que tiene es precisamente traernos por última vez al gran James Caan, además de presentar una actuación muy buena de Pierce Brosnan en el papel principal. Creo que este estreno nos da también un motivo para revisar algunas de las actuaciones más memorables de James Caan. Muchas de ellas están disponibles en el streaming, y creo que además de, por supuesto, El Padrino 1 y 2, que podemos encontrar en Netflix y en Star Plus, en la que, como sabemos, James Caan interpretó probablemente el personaje más icónico de toda su filmografía, que fue Sonny Corleone, por el que además recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro al mejor actor de reparto. Honey, come on, we don't have to talk about the war. Hey, Beep, you talk to Carl, right? They're saps because they risk their lives for strangers. Oh, that's Pop talking. You're goddamn right, that's Pop talking. They risk their lives for their country. Your country ain't your blood, you remember that. I don't feel that way. I don't feel that way. Well, if you don't feel like that, why don't you just quit college and go to join the army? I did. I enlisted in the Marines. Pero hay mucho más. En Amazon Prime tenemos otro film que probablemente sea, además de su trabajo en El Padrino de Francis Ford Coppola, debe ser su segunda actuación más recordada, que es Misery, de Rob Reiner. Oh, say hello to Misery. Misery. Yes, I told you I was your #1 fan. He won't be spending time with his family. Paul, forgive me for prattling away and making you feel all oogie. He'll have only one. En la que interpreta a un escritor exitosísimo de bestsellers de romance, que después de sufrir un accidente es rescatado primero y luego torturado y atormentado terriblemente por el personaje interpretado por Kathy Bates, que gracias a este papel obtuvo el Oscar de aquel año a la mejor actriz. Además de Misery o El Padrino, podemos encontrar en Amazon Prime Rollerball.
You know how the game serves us. It has a definite social purpose. Nations are bankrupt, gone, no poverty, no sickness. Man has accomplished what he'd always craved. Corporate society was an inevitable destiny, the good life, a centuries-old dream. Un film icónico de culto de los años 70 que presenta una visión distópica de la sociedad y que está ambientado, curiosamente, en el año 2018, en una sociedad en la que se entretiene la gente con un deporte a patines que puede llegar a ser mortal para los competidores menos hábiles. También está Un puente demasiado lejos, A Bridge Too Far, de Richard Attenborough. Winning and losing is not a concern. Living or dying is. If you don't look at him right now, he's gonna die. Dead now. Right now. I can give him a quick examination tonight. Thank you very much, sir. Un film bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial en el que James Caan comparte créditos con una verdadera plétora de actores de carácter como Robert Redford, Sean Connery, etcétera, etcétera. Con respecto a papeles más, digamos, cercanos en el tiempo, vale la pena mencionar dos trabajos de Caan que creo que son una gran muestra del amplio rango de sus interpretaciones. Pues en el año 2003 participó en Dogville, del danés Lars von Trier. Un film más bien experimental, artístico, por llamarlo de alguna manera, y también interpretó uno de los papeles principales de la película Elf, al lado de Will Ferrell. Dad! You look like you came from the North Pole. That's exactly where I came from. You have another son. You like sugar, huh? Is there sugar and syrup? Yes. Una comedia para toda la familia navideña que creo que todos nos hemos cruzado con ella en algún momento en la temporada de diciembre. Es una lástima que James Caan ya no esté más entre nosotros, pero es una alegría poder verlo por última vez en la pantalla grande, en Asesino Implacable de Philip Noyce, y también es una alegría poder disfrutar de su inmenso talento, de su rango, de su personalidad en films como Misery, como Un puente demasiado lejos, como Rollerball, como Thief, el ladrón, la ópera prima de Michael Mann, que es también otro de los papeles más recordados y más notables de James Caan en su larguísima trayectoria en el cine. You don't know from one day to the next whether you're going to be killed, go home, or get busted. Look, I have run out of time, so I'm just asking you to be with me. No se pierdan Asesino Implacable en la cartelera, pero sobre todo no se pierdan las grandes películas de James Caan que están disponibles en el streaming. Estamos en la maravillosa librería del Virrey de Miraflores, donde, revisando un poco sus estantes, las novedades vinculadas al cine y al lenguaje audiovisual, he encontrado estos dos libros que quiero recomendar especialmente. Primero, esta publicación del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, editada por el notable y reconocido crítico de cine y profesor universitario Isaac León Frías, que asedia la figura del quintaesencial director de cine estadounidense con contribuciones y ensayos de otros reconocidos críticos como Ricardo Bedoya y también escritores como José Carlos Irigoyen, Giovanna Polarolo, en fin. Es una publicación muy recomendable que sigue una serie de libros dedicados al cine que viene editando el Fondo de la Universidad de Lima y que son, como digo, imprescindibles. Y también Cine Transgresor, 50 películas que hicieron tambalear el mundo del cine, que ahora que se viene discutiendo esta idea de que el cine solo puede existir para complacer y para entretener, creo que es un excelente recordatorio de que el cine también funciona para crear revoluciones, para incomodar, para cuestionar a la autoridad. Cine Transgresor, el cine de John Ford, dos publicaciones nuevas que recomiendo.
Revelación de los cuerpos femeninos es una exposición fotográfica muy interesante. No solamente nos trae fotografías artísticamente bellas, sino que en cada cuadro expuesto se interpela a los espectadores sobre la belleza y lo normativo de los cuerpos femeninos. La mujer fotografiada, Pernell Marcon, estudió ciencias políticas y en el año 2012 se vio afectada por una discapacidad motriz. Desde entonces cambió su carrera de atleta por la de paratleta y empezó a trabajar diversos temas de investigación, cuestionando no solamente los cánones de belleza, sino también de normalidad y de capacitismo. Ella es la protagonista de esta instalación fotográfica. Hemos visitado la muestra y hemos conversado con Mario Colán, el artista fotógrafo, y con Jorge Villacorta, el curador. Ellos nos invitan a cuestionarnos sobre los estereotipos que nos vende la publicidad, las redes, el mundo. La muestra Revelación de los cuerpos femeninos nace del encuentro entre Pernell y yo. Nosotros nos conocimos en el 2019 y nos invadía la duda de por qué, por ejemplo, las redes sociales, cuando trataban temas de estilo de vida, salud, bienestar, siempre presentaban un tipo de fisonomía, un tipo de cuerpo, ¿no? El cuerpo por lo general delgado, parámetros por lo general occidentales de belleza, ¿no? Y no veíamos otros cuerpos con un discurso positivo, ¿no? Entonces, a partir de ahí comenzamos a explorar el hecho de la invisibilidad de ciertos cuerpos. Y este trabajo trata un poco de eso, ¿no? Es un trabajo que paulatinamente va visibilizando la historia en un cuerpo, en el cuerpo de Pernell. Cuando Ana Osorio me invitó a ser el curador de esta exposición, ella y yo coincidimos en que las imágenes debían ser imágenes de un tamaño grande, de preferencia que no estuvieran colgadas en la pared, lo cual convertía la exposición en una instalación fotográfica. Las imágenes tienen un ambés y un revés, es decir, la misma imagen está de un lado y de otro, y cada una blinda, si se quiere, un elemento colgante. Este elemento colgante adquiere entonces un carácter escultórico. Para poder contar esta historia, o más bien la elección técnica de cómo iba a ser dada la narrativa, tenía que ver con lo que las sombras ocultan y con lo que las luces te muestran, ¿no? Entonces, en el recorrido que se hace aquí en la galería, uno va acercándose a fotos que primero están muy oscuras, donde la sombra oculta mucho y las luces están muy colocadas en el rostro. Y conforme uno va haciendo este recorrido, las sombras se van achicando, ¿no? Las sombras van siendo cada vez menores y van dejando ver el cuerpo de la modelo, en este caso de Pernell, y uno va teniendo más información sobre las características de este cuerpo, ¿no? El título tiene que ver con cierta concepción actual del yo. Es decir, en cada uno de nosotros habitan muchos yos. La circunstancia entonces es que una misma persona es varias a la vez, pero el retrato inextenso da unidad. La muestra tiene definitivamente distintas facetas. La exposición explora justamente el cuerpo diferente, fuera de la idea de un cuerpo que es lozano, hermoso e indemne, como si los años no pasaran por los cuerpos, que es el cuerpo al que nos tiene acostumbrado la publicidad, y sobre todo la publicidad que usa el cuerpo femenino como atractivo principal. Para nosotros, la idea es que las personas que ven la muestra se vayan con muchas preguntas acerca de los cuerpos que no vemos. Nosotros lo que queremos decir aquí con lo que estamos mostrando es que la gente pueda ver que hay cuerpos que ni siquiera se colocan en una imagen publicitaria, que ni siquiera los ves en una revista, no los ves en un periódico, no los ves en una publicación, no los ves en un reportaje televisivo, ¿no? Son cuerpos
que están escondidos. Me? You around? You were not interested in talking about the Brat Pack for years. I turned everything down. How come you're talking to me? Because you called me. It was time that we clear the air on a couple of things. I love your stuff, Bob. Hey, thank you. Se ha anunciado la llegada a Disney Plus del documental Bratz de Andrew McCarthy, un documental que trata sobre un grupo de actores icónicos de la década del 80 que protagonizaron particularmente varias películas muy recordadas, muy emblemáticas de aquella generación del director John Hughes, y que también compartieron créditos en otra película muy recordada de la época llamada St. Elmo's Fire, de Joel Schumacher, que fue traducida como El primer año del resto de nuestras vidas en América Latina. El documental es dirigido por uno de los integrantes del llamado Brat Pack, que así se conoció a este grupo de actores jóvenes, extremadamente populares en aquel tiempo, que fueron objeto de un artículo periodístico publicado en la revista New York Magazine, que los bautizó de esa manera, en clara alusión al Rat Pack de Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. de la década del 50 y 60. Pero lo cierto es que esta etiqueta terminó perjudicando a todos estos actores que desde entonces renegaron y de hecho se distanciaron entre ellos para no seguir siendo asociados con este rótulo que los calificaba pues, como un grupo de actores hedonistas, entregados al desenfreno y la fiesta. If you could have the Brat Pack name not exist, would you? It really irritated me. They said, what's more important to you, the movie or your life? And I said, the movie. El documental, como les dije, fue estrenado originalmente en Estados Unidos en Hulu y llegará tarde o temprano a la plataforma Disney Plus. Y creo que ofrece un pretexto inmejorable para reemplazar precisamente las películas de John Hughes que llevaron al estrellato a estos actores, al mismo Andrew McCarthy, a Emilio Estevez, sobre todo a Molly Ringwald, Jude Nelson, etc. Que muchas de estas películas clásicas, la primera de ellas, 16 velas o 16 Candles. Pretty intense, huh? Over. More action than Max over. El Club de los Cinco, The Breakfast Club, que es probablemente la más reconocida de todas. Y también La chica de rosa o Pretty in Pink, que no es dirigida por John Hughes, pero sí él se encargó del guión. I love this woman and I have to tell her. We're closed. Las tres películas están disponibles en Google Play y en Apple TV Plus para alquiler o para la compra. Y creo que son cápsulas de tiempo que nos transportan a la época, que muestran lo que podríamos llamar el flanco más optimista de la década del 80 y que creo que toda la gente que ya tiene más de 40 o 50 años se identifica completamente con ellas, porque creo que son un retrato de una generación y lo que significó ser jóvenes y ser adolescentes y el tránsito a la madurez y el despertar de la vida sexual en la década del 80, que creo que aún hoy siguen manteniendo esa fuerza y ese encanto que las hizo clásicos instantáneos del género de la comedia y el drama juvenil. Mientras esperamos o nos anticipamos a la llegada del documental Bratz, creo que es un pretexto, como dije, perfecto para repasar la maravillosa filmografía de John Hughes en la década del 80. Crush on you back in the day? You did not, Andrew. No, you did not. Being in the Brat Pack not only changed all of our lives, it changed what entertainment is. I mean, I'm not going to say we were the Beatles or anything. Well, we didn't fill Shea Stadium. There were moments. We could have. 1985, I think we could have. Hacía mucho tiempo que quería compartir esta publicación con ustedes. Se trata de Hierbabuena, poesía reunida de Doris Bailey. En el año 2022 partió de este mundo tras un accidente automovilístico la maravillosa escritora, periodista y editora Doris Bailey. Su carrera y su producción fueron prolíficas, diversas, y el libro que tengo en mis manos es una muestra de ello.
Este libro reúne su poesía, una poesía que en realidad había dejado de encontrarse ya en librerías. En estos textos se traduce el amor de Doris Bailey por la palabra escrita, pero también por la vida y por el deseo de vivirla. La también poeta Victoria Guerrero no solamente impulsó al esposo de Doris, el artista Armando Williams, en la búsqueda de estos poemas, sino también se encargó del cuidado de esta preciosa edición de Hierbabuena a través de su editorial Intermezzo Tropical. El hermano de Doris, Jaime Bailey, escribe en la contratapa: Doris Bailey no ha desaparecido, respira vivamente en la extraordinaria poesía que dejó escrita. Leyéndola conversamos con ella, corremos olas con ella, vemos el crepúsculo con ella. No sabe del amor quien no delira, escribió Manuel Machado. Estos son los delirios inmortales de Doris. Podría leer muchas cosas, pero solamente voy a compartir una última parte de un poema que se llama Café Negro. Más allá de la angustia, del dolor, del miedo, más allá de la vida y de la muerte, del placer, de la angustia, de la incertidumbre y del tacto, quédese mi cuerpo alejado levemente del espíritu, hasta que la muerte nos separe o las larvas florezcan en nuestros intestinos. Precioso este poemario, Hierbabuena, poesía reunida de Doris Bailey. En Presencia Cultural nos encanta visitar y dar a conocer el trabajo de nuevos artistas. Esta semana hemos visitado el taller de Stephanie Rosales, más conocida como Sefirú. Es una artista que trabaja la pintura en acuarela, gouache y acrílico y que además abre su taller al público para dar clases de acuarela. Stephanie apuesta por un estilo muy influenciado por el manga y el surrealismo. Vamos a conocer más sobre su trabajo en el siguiente bloque. Hola, mi nombre es Stephanie Rosales, en redes estoy como Sefirú. Soy artista visual, principalmente pinto con acuarelas. Llevo pintando y haciendo mi proyecto como Sefirú desde hace más de 10 años. Y bueno, además de hacer arte y hacer las obras que pinto con acuarelas, también me dedico a hacer talleres para enseñar a otras personas a pintar con acuarelas. La manera que yo podría representar mi arte es que es una combinación entre el realismo, el anime, el surrealismo también, porque tiene elementos un poco extraños. Uso mucho la fantasía y la paleta de colores que uso es bastante brillante. Y siento que todo eso representa un escenario místico y mágico, que es lo que me gusta mucho mostrar en mis pinturas. Me gusta mucho el anime, es una inspiración muy fuerte porque ahí se muestra mucho de estos escenarios que no existen en la vida real, ¿no? Escenarios mágicos, y eso es lo que también quiero mostrar. Desde que estaba en cuarto o quinto secundaria de colegio, siempre he dibujado, me gustaba mucho dibujar anime con lápices y colores. Y con el tiempo fui empezando a buscar una forma de completar mis dibujos y primero comencé con lápices acuarelables y luego llegué a la pintura con acuarelas y totalmente me enamoré del material y hasta ahora lo uso en casi todos mis trabajos. Usualmente tengo varias referencias antes de hacer una obra. Siempre junto varias imágenes como de guía para poder crear una idea total. Yo participo bastante en mis obras. A veces yo poso para hacer las pinturas. Y luego de juntar todas las referencias ya me dedico a hacer el dibujo, luego hago el delineado y luego hago la pintura, que es la parte final. La mayoría de las obras que me gustan hacer son más profundas. Me gusta que las personas piensen un poco más sobre lo que hay en la pintura. Que vean como una pequeña puerta a un mundo mágico, como ya he dicho, algo místico, y que no solo encuentren un solo significado en lo que yo pinto, sino puede significar lo que ellos quieran, ¿no? Hemos llegado así al final del último programa de junio congelada. Mañana empieza ya el mes patrio y se vienen muchas sorpresas para ustedes a propósito de Fiestas Patrias, de la Feria del Libro, en fin. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de este programa, que se animen, por ejemplo, a acercarse al libro Infértil de Rosario Llori, con quien tuvimos la entrevista central de esta semana. Estuvimos también con Stephanie Rosales, su refrescante proyecto Sefirú. Búsquela en sus redes sociales. Con el placer de los ojos, un amplio abanico de opciones para
para que usted aproveche el streaming, quedarse en su casa calientitos, para que vean la película de James Caan, de Mia Goth, de John Hughes. Géneros para todos los gustos. Visiten la exposición Revelación de los Cuerpos Femeninos, eso está en el Centro Cultural de la Católica. Y no se olviden que tenemos una cita el próximo domingo, aquí siempre a las 6 de la tarde en Presencia Cultural. Chao, hasta la próxima.